Su cultura es milenaria, se les considera descendiente directo de los medos, los cuales vencieron a los asirios en el siglo 612 a.C. e intentaron crear un imperio en el 550 a.C., pero fueron derrotados por el imperio persa. Sin embargo, los kurdos se organizaron en feudos y lograron vivir en cierta armonía durante la Edad Media, hasta el siglo XVI después de Cristo, cuando debido a la rivalidad entre el poderoso imperio turco-otomano y el imperio persa, el Kurdistán se volvió una zona beligerante disputada por su ubicación estratégica. A pesar de esto, el pueblo kurdo seguía conservando cierta autonomía. Sus feudos eran respetados, especialmente por el imperio turco-otomano, por ser ambos musulmanes, pero luego los turco-otomanos empezaron a interferir en sus asuntos internos cada vez con más frecuencia e intensidad, sobre todo frente a las resistencias kurdas alevíes o zoroastristas que asumían como amenaza, y en respuesta se dieron los primeros levantamientos kurdos contra el imperio turco-otomano. Luego los turcos percibieron como una amenaza a armenios, arameos y kurdos para la consolidación de su proyecto nacionalista e iniciaron su exterminio, especialmente el de los armenios. En 1918 se firmó el Tratado de Sèvres, el cual estipulaba que el Kurdistán comenzaría a vivir un poco de la anhelada autonomía, pero nunca entró en vigor porque las partes no lo ratificaron. Posteriormente, con el Tratado de Lausanne en 1923, tras la caída del Imperio Turco-Otomano, se agudizó la división del Kurdistán. Inglaterra y Francia, como potencias imperialistas emergentes ganadoras de la Primera Guerra Mundial, rediseñaron las fronteras del Medio Oriente y le otorgaron el dominio sobre Kurdistán a la República Turca, al trono iraní, a la monarquía iraquí y al régimen sirio-francés. Desde entonces, el Kurdistán fue fraccionado, como permanece hasta hoy, teniendo parte de él Turquía, Irán, Irak y Siria. El Kurdistán está ubicado entre los ríos Tigris y Éufrates en Medio Oriente, tiene 450.000 kilómetros cuadrados de área y limita con las regiones de población turca Anatolia, persa, árabe y azerí. Los kurdos también son conocidos como el pueblo de las montañas o la tribu de las montañas, porque el territorio abarca los montes Zagros y las montañas de Anatolia. Esta zona montañosa cuenta con asediados recursos como abundante petróleo y gas natural. Su posición geográfica, sumada a la importancia de los recursos naturales, ha llamado la atención a través de la historia de varias potencias extranjeras, las cuales han intentado atacar al pueblo y apropiarse del territorio. Sin embargo, la topografía montañosa se presta mucho para la lucha armada. De hecho, el pueblo kurdo ha combatido desde tiempos inmemorables al punto de que la resistencia se ha convertido en un valor que define su cultura. El pueblo kurdo suma alrededor de 55 millones de personas, pero debido a la complejidad de su situación no hay censos exactos y los datos sobre la distribución poblacional varían, pero se calcula que la población está repartida así: Turquía 24 millones, Irán 13 millones, Irak 8 millones y Siria 3 millones. Turquía, Irán, Irak y Siria niegan la existencia de los kurdos como grupo étnico. Los turcos consideran que desde las supuestas campañas de conquista de Anatolia que tuvieron lugar hace más de un milenio, se constató que la región no era habitada por otros pueblos. Por lo tanto, el término kurdo no tiene sentido para la ideología oficial y su uso es considerado un acto terrorista. La primera religión kurda fue el yazidí. Sus raíces se remontan al 2000 a.C. y fue la oficial hasta el siglo VII después de Cristo, cuando la islamización obligatoria a la que estuvieron sometidos fue reduciendo el número de creyentes.
Los musulmanes suelen percibir como enemigo a todo aquel que no se acoge a las doctrinas de su libro sagrado. Considerando esto una blasfema, masacraron a quienes no se acogían a su ideología y convirtieron al resto, al punto que desde hace cientos de años la religión predominante de los kurdos es el Islam sunita. Una minoría importante sigue siendo acogida al yazidí y hay minorías alevíes, chiitas, zoroastrianas, judías y cristianas. La lengua natal es el kurdo. Además, hay 4 dialectos que se hablan en la zona conocida como Kurdistán. En Turquía, los kurdos hablan kurmanji y sasaki. En el norte de Irak, hablan soraní. En Irán, además de los anteriores, hablan goraní. La negación de los kurdos por parte de turcos, iraníes, iraquíes y sirios incluye la prohibición de la lengua nativa y de sus prácticas culturales. Por consiguiente, la literatura kurda, las narraciones tradicionales, las canciones folclóricas, el idioma kurdo y los signos que aluden exclusivamente a la cosmovisión kurda son considerados elementos subversivos.